Yo habilité para que los chicos entren en la sala de espera, no sé por qué me está preguntando si pueden entrar. Bien, vamos a compartir pantalla. Bueno, el último que habíamos visto fue la distribución de tensiones debido a cargas concentradas en viga, donde hicimos el análisis del punto de aplicación de una carga centrada en una viga simplemente apoyada y cómo a partir del análisis aplicando a IRI, como vimos en los ejemplos sencillos de la teoría, podíamos agregar una tensión a la original de flexión y hacíamos un análisis de la variación de la tensión en la viga a partir de las diferentes relaciones H sobre B. Eso lo habíamos visto. Ah, bueno, hablando del Ariel ya tiene no sé si la alcanzó a subir hoy, pero hoy ya estaba subiendo el tema de del ex celeste con todos los ejercicios menos el del auxético, que es el que tienen que entregar para la regularidad los chicos. Ahora del Excel que ya tienen, modificándole algunas ecuaciones y agregándole otra vez, estoy con problema. ¿Me escuchan? Sí, se corta un ratito, pero sí se escucha. ¿Sí puede repetir, profe, lo que dijo? ¿Se escucha ahora sí? Bueno, voy a ver si lo anclo acá con el... Repito, estábamos... espérense que voy a ver si puedo con el celular hacer mejor la conexión. Bien. Lo que habíamos dicho era que en el último ejercicio, no, le estaba hablando de los ejercicios para regulares, que son iguales, o sea, no son iguales, pero aplicándolo un poquito a las fórmulas de, de la teoría. Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, pero... Sí, profe. ¿Se estuvo escuchando bien, Fernando? Se corta cada tanto. Se congela la imagen de vez en cuando, pero se escucha. Me voy a sacar ¿cómo se llama? El video. Hola. Ahí se escucha... ¿Ahí se escucha de nuevo? ¿Recién no me escuchaba? No, desde que apagó no se escuchó más nada. Bueno, ahí le puse en datos móviles, vamos a ver si aguantan esto un ratito más. Y después volvemos a intentar con internet. Bien, arranquemos entonces. ¿Se ve la pantalla compartida?
Sí, perfecto. Profe, ¿Me tienes? Señor. ¿tiene fecha, ya tiene fecha de entrega de estos trabajos para regulares? No, no tiene, justamente ahora más adelante va a entrar Ariel y vamos a coordinar las distintas fechas de los parciales, del parcial y de las entregas. ¿Sí? Pero esto no sería mayor problema. Lo que sería imperioso definir es la fecha del parcial, del próximo parcial. Que a partir de esta semana, en realidad ya estamos en condiciones de hacerlo, porque todo esto que estamos viendo ahora van a ser ejercicios de coloquio. Si bien nos ayudan para darnos mejor manejo, no son ejercicios que se vayan a tomar en el parcial. Bien. ¿Seguimos? Yo por ahí, la verdad que estoy medio a ciegas porque los miro y algunos están quietitos y que son 3 nomás y los demás están todos negros. Así que banquen ahí un poquito. Profe, Sí. Sí. ¿Pero los ejercicios de parcial serían la unidad 3 y 4 entonces o cómo? Sí, los ejercicios de los temas que estamos, claro. Que posiblemente lo damos la semana que viene. O sea, toda la unidad 5, toda la unidad 5 entraría en el coloquio, hermano. Y los ejercicios de la unidad 5 estaban para el coloquio. No sé si ustedes después coordinaron otra cosa con Dirrado. No, preguntaba. Así había quedado. Así Sí. había quedado. Bien. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de vigas de eje curvo. Esta es un área que nosotros en el programa viejo de la facultad, lo que estuvo comentando Ariel la vez pasada, teníamos en la materia que se llamaba hormigón pretensado de puentes, y ahí veíamos algunos casos de tablero oblicuo, de viga de eje curvo, que después se quitó y realmente vimos que no se estuvo dictando en otras asignaturas que debieran haber sido por ahí las que también podían encarar este tema, pero como nosotros podemos resolver, además de las fórmulas de la flexión, que por ahí la pueden implementar en otras asignaturas, desde la elasticidad con los conceptos que aprendimos en esta materia, vamos a ver cómo resolvemos de esa manera a través de las funciones de Airy aplicadas a coordenadas esféricas, los distintos casos que se nos pueden llegar a presentar. Ustedes ven que es muy posible que tengamos geometrías que necesiten que resolvamos de una manera especial o aplicando los métodos analíticos que aprendimos en esta asignatura, para obtener el estado tensional y deformacional de distintas piezas, como pueden ser unas vigas de eje curvo, que en este caso las tenemos en una estación del tren. Por ahí es más factible verlas encubiertas. También vemos un puente que termina siendo un puente en arco, que es una viga de eje curvo, y que podríamos obtener las solicitaciones de manera analítica de la forma que vamos a ver ahora. El caso más simple de viga de eje curvo es cuando tenemos simetría axial. Ustedes se acuerdan que cuando teníamos el caso general de Beltrami para coordenadas polares, teníamos esta ecuación
que teníamos que resolver esta ecuación nabla cuarta de phi, que era la función de tensión o función de Airy, en este caso en coordenadas polares. ¿Cómo? Vamos a suponer que nuestro caso es axial simétrico, nos vamos a independizar o va a ser independiente el fenómeno del ángulo teta. Así que tanto esto como este término no lo estaríamos considerando. Entonces nos va a quedar solamente esta forma. Nabla cuarta de phi igual a este operador. Este problema para el caso axial... ¿Por qué no consideramos el θ ahí? Porque estamos en el plano. No, porque vamos a considerar un caso axial simétrico, que vamos a suponer que en los fenómenos que vamos a resolver ahora no van a tener una variación con respecto a θ. ¿Sí? Es por una cuestión de simplicidad nuestra. Vos en el caso general, en coordenadas esféricas debería tenerlo en cuenta. Pero bueno, para este caso de simetría axial, a la solución de la ecuación de Airy que habíamos visto en la semana pasada, se podía obtener muchas veces por inspección a partir de conocer cuáles eran las solicitaciones o cuáles deberían ser las tensiones actuantes, y a partir de ahí determinar cuáles iban a ser los términos que deberían aparecer en nuestra función de tensiones o función de Airy, para que cuando apliquemos el nabla cuarta nos dé igual a 0. Sabíamos que también tenía que ser una ecuación biarmónica, porque implicaba derivadas segundas según las diferentes variables independientes, ya sea en coordenadas cartesianas x e y o en coordenadas polares r y θ. Y si por ahí teníamos ecuaciones de orden mayor, o sea, funciones phi de orden mayor, para que se cumpla que es igual a 0, los coeficientes de las potencias superiores a 2 deberían reunir ciertas condiciones para asegurarnos que se cumpla la condición. En este caso, Michel determinó que este phi que está acá, a por logaritmo de r, más b r cuadrado, logaritmo de r, más r cuadrado, más d, era válido para resolver este tipo de problemas. Y como ya resolvimos desde el primer ejercicio, cuando planteamos la solución analítica de la cavidad, todas las constantes de las funciones que nos representan problemas genéricos de un tipo, se determinan a partir de plantear las condiciones de contorno. Entonces, vamos a ver, en nuestro caso, que es cuando tenemos momentos en los extremos, o sea que la única solicitación es un momento igual a constante, como hicimos en forma semejante al del círculo, ¿se acuerdan? A la viga perforada de la clase anterior. Bueno, en este caso vamos a suponer que tenemos solamente momentos en los extremos actuando. A partir de eso, planteamos nuestras condiciones de contorno. Dado phi, sabemos que nuestras tensiones van a ser tau r igual a 1 sobre r por la variación de phi con respecto a r, más 1 sobre r cuadrado por la variación, por la derivada segunda de phi con respecto a θ dos veces. Como
no tenemos variación con respecto a teta, este término desaparece. En este caso de tau tita tita, sí nos queda que la derivada segunda de phi con respecto a r dos veces, y tau r tita, como tiene una variación con respecto a teta, eso desaparece también. O sea que solamente nos van a quedar este término de aquí y este término de aquí. Y acá ven cómo queda la ecuación. Tau r, lo único que vamos a tener que va a ser igual a 1 sobre r por la variación de phi con respecto a r, y tau tita tita va a ser la derivada segunda de phi con respecto a r dos veces. Bien. Ahora tenemos que trabajar. Tenemos phi, tenemos tau, hacemos derivada de phi con respecto a r por 1 sobre r, y nos queda igual a sobre r cuadrado más b por 1 más 2 logaritmo de periano de r más 2c. Y tau tita tita nos va a quedar igual a menos a sobre r cuadrado más b por 3 más 2 logaritmo de periano de r más 2c. Estas serían las ecuaciones que nos van a representar nuestra variación de tau r y tau tita en nuestra pieza. Y vemos que solamente dependen de r. ¿Por qué? Porque van a ser iguales para todo tita. ¿Sí? Hasta acá no aplicamos condiciones de contorno. Recién, una vez que tenemos tau r y tau tita, venimos y analizamos nuestro estado de solicitaciones y decimos que tau r es igual a 0 en los bordes, o sea, cuando r valga a y cuando r valga b. ¿Por qué? Porque no tenemos tensiones axiales, radiales en los bordes. Entonces, decimos que tau r igual a 0 para r igual a a y r igual a b. También podemos decir que la integral de tau teta teta entre a y b va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna fuerza normal resultante, o sea, en cualquier sección una resultante según phi, porque la única solicitación que tenemos es un momento. Pero sí sabemos que el momento, si hacemos sumatoria de momentos de esas fuerzas diferenciales y las integramos a lo largo de la sección, esas fuerzas deberían equilibrar al momento aplicado. Además, bueno, como sabemos que tau r tita igual a 0, de esta condición no sacaríamos, lo único que sabemos es que vamos a sacar que no vamos a tener tensiones en los bordes de ningún lado. Bueno, estas son nuestras condiciones de contorno. A partir de estas condiciones de contorno vamos a obtener nuestros coeficientes de la función phi. Aquí me quiero detener un poquito porque, sobre todo para los regulares, van a tener que resolver problemas en los cuales tengan que, a partir de condiciones de contorno distintas, plantear nuevas ecuaciones para obtener los coeficientes de phi. O sea, phi va a tener la misma forma, phi, la función de Lie, va a tener la misma forma, pero los coeficientes A, B y C van a ser distintos a partir de las nuevas solicitaciones o el nuevo caso de una pieza axial simétrica que tengan que resolver. Bueno, acá vemos que esta dice que no tenemos carga en el borde. Esta, que las tensiones normales no tienen resultante y que el momento es igual a m. Y que esta no tiene tensiones ni corte, tensiones tangenciales ni corte en los bordes. Haciendo esta ecuación tau r,
que está acá, para A y para B, tenemos para A y para B iguales a 0. Haciendo esta que está aquí, la primera de B2, hacemos la integral y decimos que esto es igual a 0, por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0, y hacemos el momento, o sea, la segunda ecuación de B2. La segunda ecuación de B2 termina siendo esto que está acá, la integral de la derivada segunda de phi con respecto a R 2 veces por R, diferencial R. Que si nosotros la resolvemos hacemos integración por partes, podemos descomponerla en estas dos que tenemos acá. Ojo, acá ustedes empiezan a acostumbrarse, dicen que los físicos y nosotros al hacer elasticidad estamos haciendo un poquito de física, lo único que saben es hacer tres cosas y que con eso se manejan. Una es completar cuadrados, otra era resolver el oscilador armónico y la tercera era integrar por partes. Estas integraciones por partes son muy comunes y nos sirven mucho para bajar los órdenes o subirlo o encontrar similitudes en muchas ecuaciones y sobre todo lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en módulo 2. Bueno, ¿a qué es igual a esto? Acuérdense, fíjense, que nosotros podríamos decir que esto que está acá es u por b. Y la integral, la derivada de u por b era u' por b menos b' por u. Si integramos los dos y pasamos uno de ellos restando, nos va a quedar esta ecuación. De donde nosotros de acá, como tau RR entre A y B era igual a 0, decimos que esto es 0. Entonces, nos queda que menos phi entre A y B termina siendo igual al momento. Y menos phi entre A y B, que sería, aplicando Barrow, decir el valor que toma phi en A y en B, hacemos igual a M, y tenemos las ecuaciones 6 y la ecuación 8, tres ecuaciones con tres incógnitas. Esta D sáquenla porque no tenemos, digamos, cuando hacemos la resta. Y tenemos las constantes A, B y C. Donde A, B y C van a tener un factorcito N, que vale esto que está acá. Listo. Es solo álgebra. Ahora, conociendo A, B y C, podemos determinar tau R y tau θ. Entonces, reemplazamos A, B y C en estas que teníamos acá, en estas, y obtenemos tau R y tau θ. Entonces, estas ecuaciones son las que nos determinan el estado tensional de la pieza. Ustedes separan en cualquier punto del radio R y determinan el tau R y el tau θ. Para un R definido, a lo largo de toda la viga, el R y el θ van a ser iguales. En magnitud sabemos que va a ir cambiando su dirección. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿No? No. Buenísimo. Sigamos. Dice, para una viga de sección rectangular, analizar las tensiones longitudinales y compararlas con. Entonces, las tensiones longitudinales serían los tau, θ, θ, estos que están acá. Porque para un R, para un punto determinado, la radial es esta y la
longitudinal vendría a ser, o tangente a nuestro eje longitudinal o directriz, sería tau teta teta. Profe, Sí, disculpe, yo no entendí algo un poquito de la hoja anterior. O sea, tau RR es la extensión radial y tau tita tita es la tensión en la dirección del eje. acá está. Sí, Y el tau R tita, y tau r tita sería la tensión tangencial, pero como vos tenés una, no hay variación de una sección a la otra, no te va a aparecer una distorsión. sería una variación entre una sección y otra. Exacto. Pero sería en la dirección de tau RR o No. tau tita tita. Tau r tita está en las dos, digamos. Cuando vos hagas tu cubito diferencial, por Cauchy tenés en las dos, digamos, tau r tita y tau tr, digamos. Ah, sí, entendí. Pero no lo tenés, digamos, porque eso no se está distorsionando. Bueno, y dice que tenemos que compararla con la fórmula de Timoshenko para flexión curva y la fórmula de Timoshenko para flexión ordinaria. La fórmula de Timoshenko para flexión curva es esta que está acá. ¿Dónde? M es el momento, B es el radio mayor, A el radio menor, T es el espesor, que nosotros podríamos, a nuestra ecuación de tau teta teta para saber, acá lo hicimos suponiendo que tenía un ancho unitario, pero si tuviese un ancho T, teníamos que dividir nada más por T. Y esta que está acá abajo es la que conocemos de estabilidad 2, que es M sobre I por I, M por R menos A más B sobre 2 sería la distancia al eje neutro, que sería el I, y esto que está acá es B por H cubo sobre 12, este cubo está fuera del paréntesis, este cubo tiene que estar fuera del paréntesis, ¿sí? B por H cubo sobre 12 es momento de inercia, o sea, como suponiendo que nuestra viga fuera recta, o sea, la deflexión ordinaria. Vamos a ver entonces qué diferencias hay entre las distintas resoluciones. La de la elasticidad y las de Timoshenko para viga curva y para viga recta. Eso lo hicimos acá, en este grafiquito. Fíjense, hicimos para nuestro ejercicio que habíamos hecho, a ver, teníamos nuestras medidas, hice más o menos este que está acá, pero no es parecido. Le puse medidas de 1,5 de A, de 1,6 de B, un momento de 50.000, un espesor de 0,1, el H nos sale a partir de la diferencia, y el N que sale de la fórmula. Y nos da las fórmulas de tau R, tau tita de Airy, y después la de Timoshenko. El ejercicio que nos pide comparar. Nos pide comparar las de Airy, que es esta que está acá, ¿sí? Que es esta que está acá, o esta que está acá también es la misma, nada más con T. La de Timoshenko curva y la de Timoshenko recta. Para que esto sea comparable, lo que tenemos que hacer una comparación adimensional. Y el ejercicio nos pide que se hagan todas estas comparaciones. Fíjense, aquí están Timoshenko, elasticidad curva, la de Timoshenko con la elasticidad curva, que sería
la diferencia que hay entre esta que está acá y esta que está acá. Perdón, elasticidad curva sería entre la de Timoshenko y la nuestra de Airy. Y la segunda columna tendríamos que comparar la de Timoshenko con la de flexión recta. Para diferentes relaciones R sobre H. ¿Qué es R sobre H? R es la distancia al baricentro. ¿Sí? Esto que hicimos acá vale para secciones, si bien se hizo para secciones prismáticas, sirve para secciones que son simétricas respecto a un eje. Y H es la altura. O sea, H vendría a ser B menos A. Y fíjense que nos dice que tenemos que relacionar para distintos R sobre H. Y R sobre H son 0,65, 0,75, 1, 1,5, 2, 3 y 5. Pero no nos da esto no nos da una medida de qué relación hay entre A y B. Entonces, acá yo les hice un poquito cuánto vale B para cada R sobre H. Por ejemplo, para que, suponiendo que tenemos una igual a 1,5, para que R sobre H valga 1,5, B tiene que ser 3. Para que R sobre H sea 0,65, o sea que B tiene que ser 11,5. ¿Sí? ¿Por qué? Esto se tendría que agrandar tanto como para que la relación sea menor que 1. Entonces, B se hace muy grande. Bueno, esta tablita que está acá, ustedes la pueden obtener con esta fórmula. Esta es la fórmula, si ustedes saben que R es igual a A más B sobre 2 y H es B menos A, reemplazan la formulita y les da la fórmula de R sobre H. Ahora bien, de R sobre H, o sea, cada relación de R sobre H implica un B. O sea que nosotros tenemos un A y un B. Con ese A y ese B, nosotros podemos determinar las tensiones a lo largo de toda la pieza. O sea, a lo largo del espesor de la pieza, de la altura de la pieza. Y acá les hice en forma adimensional cuánto serían la fórmula, la tensión de Airy y las de Timoshenko. Bueno, en abscisa hicimos R sobre A. Y en ordenadas, las distintas tensiones van a ser la tensión que habíamos visto por A cuadrado por T sobre M. ¿Sí? O sea, independizándolas de los valores de M y del espesor. Es un poco para que podamos compararlas. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que comparar? Tenemos que comparar los valores máximos que obtenemos en una columna con el valor de la otra columna. Que vemos que, por ejemplo, acá, en el origen tenemos, o sea, cuando el radio es igual a A, tenemos el valor máximo que para este R sobre H de 0,83. R sobre H 0,83 implica que A vale 1,5 y B vale 6. Si nosotros queremos empezar a hacer nuestra tabla, necesitamos arrancar con R sobre H 0,65. Entonces para eso tenemos que poner en B igual a 11,5. Chácate. Y ahí nos da el valor de R sobre H 0,65 y nos dan todos los valores de Airy y de Timoshenko. Fíjense que esta que está acá, esta recta que está acá, es la deflexión que conocemos nosotros, con una tensión
de compresión en la... este está cambiado, sería dado vuelta, digamos, porque este tendría que ser una tracción según como hicimos el grafiquito. Vamos a suponer que estamos trabajando con otro momento. Y en este lado, la misma tensión, pero de compresión. ¿Sí? O sea, tracción y compresión, para nuestro caso. ¿Por qué? Porque en nuestra fórmula es M sobre I por I. Y como los bordes están a la misma distancia, porque es una pieza que dijimos que era simétrica con respecto al eje, entonces las tensiones van a ser iguales. Ya cuando empezamos a analizar la de Timoshenko, vemos que ya no hay una relación lineal y por eso es que nos aparece esta distribución de tensiones, la naranja. Y la azul es la de Airy. O sea, fíjense que la de Timoshenko es una aproximación que deriva de análisis elástico, de la flexión. Es muy parecida a la que resolvimos mediante Airy. Bueno, le voy a dar la primera pregunta, que los veo aburridos. La primera pregunta dice: ¿cuál es la razón de usar potenciales complejos en el caso de fisuras? ¿Por qué lo hacemos? ¿Grabaron? ¿Copiaron? ¿Sacaron foto? Sigamos. Sí. Pregunta 1. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Analizar, fíjense, cuando ponemos si B vale 1,83, estamos en 5, que es el otro extremo de la curva. Entonces en B ponemos 1,83. Fíjense cómo nos dieron las tensiones. Prácticamente, obviamente, R sobre A solamente va a variar entre 1 y 1,22 porque es muy pequeña la relación. Y cuando nos acercamos o se incrementa la relación R sobre H, es como que nos vamos aproximando a la flexión recta. Por ejemplo, en 1,5, en 1, para que R sobre H valga 1, B tiene que valer 4,5. Ponemos el valor de 4,5 y fíjense en cómo nos da. O sea, vemos dos cosas, que cuando R sobre H aumenta, las soluciones van tendiendo a la deflexión recta, tanto Timoshenko como Airy, y que cuando R sobre H es chiquitita, vamos a poner, en lugar de 11,5, le vamos a poner 15, que nos da 0,61. Ahí es cuanto más se aleja, pero podemos ver una mejor diferencia, o podemos ver mejor la diferencia entre Timoshenko y Airy. Esto ustedes lo pueden, lo van a tener acá y lo van a tener que hacer por sacando los máximos y dividiendo para obtener esta tablita. ¿Sí? Yo lo que le quería mostrar que para el que le interesa, esto lo tenemos resuelto en MATLAB. Este código que está acá, estas liñitas, resuelven exactamente lo que nos pide el ejercicio. Determinamos nosotros las relaciones sobre H, las relaciones R sobre H que nos interesan, 0,75, 75, 1, 5, las que querramos. Después calculamos cuánto vale la función de Airy, la de Timoshenko, curva y la de la elasticidad. Y calculamos la relación entre el máximo de uno con el máximo del otro, que son los valores de la tabla, lo que la tabla nos pidió. Y después
ploteamos o hacemos el gráfico para un caso específico. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer para 0,65, que dijimos que tenía que valer 11,5, que obteníamos este gráfico, cuando hacemos en MATLAB, ponemos aquí que queremos graficar para 0,65 y corremos. Y vamos a obtener, cuando ponemos ratio 1, los valores de la tabla. Ratio 2, los valores de la tabla. Y cuando nos ponemos a analizar PA, vamos a tener todos los valores de AIRI, desde menos 0,3 hasta 0,09, que serían estos valores de AIRI, desde menos 0,3 hasta 0,09, y obtenemos este gráfico para la curva igual a 0,75. Ven que tenemos los mismos valores, o llegamos a las mismas, al mismo gráfico, a las mismas funciones, pero de una manera más sistematizada. Y podemos analizar un montón de otras cosas. Esto también lo vamos a compartir porque yo sé que muchos suelen hacerse su ejercicio y programar según los lenguajes de codificación que les enseñaron, y que entre los que están aprendiendo, muchos están yendo por MATLAB y por Python. Bueno, después vamos a hacer por Python también si les interesa. Bien. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? ¿Está todo bien? Bueno. Cuando entendamos, profe, le decimos. Cuando entiendan qué parte no entienden acá, mirá. Son 3 ecuaciones. Una que depende de R, otra que depende solamente de R y otra que depende solamente de R. Nada más que esta es R lineal y esta en R, esta R están al cuadrado, hay una diferencia ahí, está con el logaritmo neperiano. Entonces hace que esto sea de esta manera. Ahora, ¿cómo llegamos a este? Eso sí, van a tener que ponerse a repasar y hacer un poquito de cuentas, pero les digo, estas cuentitas que están acá son re sencillas, son derivadas y derivadas segundas que son muy fáciles, ¿eh? Muy fáciles. Acá nomás este n acá, este está al cuadrado, este tiene que ser al cuadrado. Bien. Tarea para el hogar para los chicos de... para todos, digamos, pero creo que se está exigiendo para regularidad. Volviendo al avión, tenemos una viga de cintura del fuselaje y suponemos que el estado tensional es el generado por una carga P aplicada acá donde está el semicírculo. Y entonces vamos a tener que trabajar con esto que vimos, porque es un caso axial simétrico, pero además vamos a tener que ver el caso que se analiza en el apéndice, en el 7.3, que ya se los muestro. Este que está acá. Siete, 10, 3, no 7, 3, 7, 10, 3. ¿Sí? Que es este que está acá. Es la viga
en voladizo, pero con una carga tangencial. Y fíjense, es las mismas ecuaciones, pero planteando distintos componentes, y acá tienen con carga normal y momento. O sea, entre este y el otro, arman el ejercicio. Está ahí, digamos, o sea que no habría inconveniente. Bien. Bueno, con eso terminamos. Esfuerzo de contacto. Esfuerzos en cilindro en contacto con un espacio elástico semi-infinito. Esta situación es la que podríamos observar cuando tenemos cilindros de fundación, como pueden ser los extremos de pozos romanos, o en ciertos casos en extremos de pilotes, y por una cuestión de simplificación, se considera solamente al elemento de fundación y no al suelo que lo está rodeando. Entonces vamos a analizar las distribuciones de tensiones o el asentamiento a partir solamente del plano a partir del cual se está apoyado ese cilindro. El caso que vamos a analizar es un cilindro plano que tiene un radio A, que tiene se introduce en una masa elástica semi-infinita, una altura h, debido a una carga P. Si ustedes se acuerdan, el caso es muy parecido o es una sofisticación del de Boussinesq que vieron en geotecnia. Ustedes se acuerdan que en geotecnia hacíamos las fórmulas de Boussinesq y que a partir de ahí teníamos una serie de ábacos, de gráficos que eran los gráficos de Newmark, donde nosotros íbamos seleccionando secciones de igual presión y veíamos cuál era la distribución de las presiones de una superficie de forma irregular a partir de contabilizar los cuadritos o las áreas de ese ábaco, de ese gráfico, de esa carta de Newmark, así era que le decíamos, que estaba diseñada a partir de Boussinesq. Bueno, en este caso, la solución de Boussinesq se obtuvo a partir de plantear los potenciales de Papkovich-Neuber. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que los potenciales de Papkovich-Neuber los usábamos cuando queríamos resolver ¿dónde están? Ahí, función analítica. Cuando resolvíamos la ecuación de Navier, a través de potenciales hacíamos una descomposición de Helmholtz que podíamos descomponer en un campo solenoidal y uno irrotacional, donde teníamos potenciales que un potencial era escalar y otro potencial era vectorial, y a partir de ahí, haciendo las ecuaciones, llegábamos a la solución a partir de estos potenciales de Papkovich-Neuber, que en nuestro caso, estos potenciales eran phi y psi, y tenían esta forma, ¿sí? Donde estos valores de R asterisco era esto, y im significa la parte imaginaria de esto, porque son potenciales complejos. Como dijimos, la ventaja de trabajar con potenciales complejos que son más suaves, o sea, permiten ser derivados de forma más sencilla. Resolviendo esto, nos queda que la tensión vertical tiene esta forma que está acá.
tau 33 es igual a E sobre H por 1 menos mu cuadrado por pi por la parte imaginaria de esto que está aquí. ¿Sí? Todas las demás tensiones y los desplazamientos los pueden sacar del Bower, y ahí están para el caso de Boussinesq, para el caso de Prandtl y para todos los que son aplicaciones de fuerza sobre sólidos semi-infinitos. Pero son un choclo y no vale la pena si lo tienen ahí bien descritos. Pero les pueden servir mucho para cuando tengan que resolver por ahí situaciones especiales que se puedan asimilar a esa que analiza el Bower, y hacerle la reducción necesaria, porque les digo, aparecen todos estos ¿cómo se llama? La parte imaginaria que puede llegar a hacer un poquito engorroso por el análisis, por lo menos. Bueno, ¿qué nos pide? Que calculemos la distribución de tensiones sobre la vertical y que grafiquemos. Y que cuando x3 es igual a x2 es igual a 0, o sea, x3 y x2, x3 es la profundidad, x2 el plano, el vector que viene hacia nosotros, hacia la pantalla, normal al pizarrón. Nos queda que la tensión o la distribución de tensiones debajo del cilindro viene dada por esto que está acá. Entonces tendríamos que graficar las dos. Las tensiones sobre la vertical y cuando tenemos bajo el cilindro. Bien. Esto sería sencillo porque lo único que tenemos es esta formulita. ¿Y esta formulita de quién depende? Solamente depende de, o sea, varía con respecto a x1. Acá hicimos el gráfico para las tensiones y también los normalizamos para R sobre A. O sea, cuando R, nosotros tenemos que A vale 2, entre menos 2 y 2 va a variar R, y R sobre A va a variar entre menos 1 y 1, y los valores de las tensiones, como vemos acá, cuando x1 tiende a A o a menos A, esto se nos hace muy chiquito hasta el límite que nos queda igual a 0, o sea que se incrementa nuestra tensión. ¿Dónde? En los bordes. ¿Sí? Por la configuración, fíjense cómo acá tenemos. Cuando esté igual a 0, nos queda que la tensión aquí es P sobre 2 por A cuadrado por pi. Acá. Que sería esta fórmula. Esto que dibujé acá en realidad es este cociente. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo es la variación del denominador. Así que, ¿qué nos pide? Dice que la distribución de tensiones, bueno, esta fue la distribución de tensiones debajo del cilindro. Ahora lo que deberíamos ver es en la profundidad para un eje determinado. Así que lo vamos a hacer para x1 y x2 igual a 0.
Ah, no, esa van a tener que hacer ustedes. Está bien. No, entonces esta está bien. Esto déjenlo ahí nomás. Hasta ahí nos vamos a pedir. Bien. Vamos al que sigue. Porque ese se van a complicar con la parte de la parte imaginaria. Esfuerzo de contacto entre esferas sin fricción. Bueno, el problema de contactos entre esferas es el caso más particular de una serie de situaciones que pueden presentarse en muchas áreas de la ingeniería. Por ejemplo, el tema del análisis de las tensiones de las ruedas del ferrocarril sobre los rieles, la resistencia de las armaduras de los tanques o mismo de placas de antitrauma de los chalecos antibalas, engranajes, en pavimentos, en todo lo que nosotros podamos de alguna manera adaptar el caso particular de las esferas que entran en contacto a otras geometrías. A este tipo de problemas se lo resolvió mediante lo que se conoce solución de contacto de Hertz. Y es otra forma más o otro caso particular más de resolver la teoría de Boussinesq, o emplear la teoría de Boussinesq basándonos en los potenciales de Pappel-Neuber para relacionar geométricamente los elementos que están en contacto. Los elementos en contacto, en su forma más particular y del cual podríamos empezar el análisis, serían estas dos esferas que tienen radio A y radio B, que se tocan en un punto y que luego de aplicarle una fuerza P hace que las esferas se deformen de manera tal que se crea una pequeña superficie de contacto de radio A partir de las características mecánicas que tiene cada una de las esferitas. Un módulo de elasticidad longitudinal y un módulo de Poisson, cada una pueden ser de materiales distintos. Y esto hace que las esferas, así como antes nosotros decíamos que se hundía una distancia h o descendía una distancia h en nuestro pilote o nuestro pozo romano, acá vamos a decir que las esferas se van a aproximar a una distancia h. La solución vendrá a partir de obtener los potenciales para una indentación cilíndrica, como la que habíamos visto. Entonces, lo que hacemos es adaptar, para este caso, las fórmulas de las situaciones anteriores y plantear un radio efectivo y un módulo efectivo de contacto. Entonces, definimos un E asterisco, que va a ser una medida de la relación entre los módulos de elasticidad de los materiales de la esfera y los coeficientes de Poisson del material de las esferas, y R va a ser una medida de la relación entre las geometrías, entre los radios de ambas esferas. A
que vendría a ser el radio del área de contacto que se genera a partir de aplicar la carga, se la obtiene de esta manera, donde este R sería nuestro R asterisco. Lo que se acerca a nuestras esferitas, que va a ser igual a cuadrado sobre R, va a tener esta forma, y la presión en el área de contacto, o sea, en el área de radio R, va a ser igual a una presión máxima de contacto P0 por la raíz de 1 menos R cuadrado sobre A cuadrado. Y la presión máxima de contacto, como habíamos visto, que podríamos obtenerla en la indentación cilíndrica, termina siendo 3 medios de P sobre pi por A cuadrado. O sea, pi por R al cuadrado, que es la superficie, P sobre la superficie por un incremento que sería el 1,5. Si reemplazamos A cuadrado por su forma, tenemos que P0 tiene esta relación. A la rigidez, que antes nosotros habíamos llamado el Kc acá en 2e por A sobre 1 menos U cuadrado, la denominamos 2 por E asterisco por A. ¿Sí? Eso es lo que denominamos rigidez. A partir de ahí, y suponiendo que tenemos las mismas presiones de contacto hacia ambos lados, podemos obtener el mapa o el campo de tensiones en ambas esferitas a partir de las fórmulas de Hamilton, que son relativamente nuevas, están particularizadas, digamos, en el 83. Entonces nos quedan sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 1, 2. Todas tienen, van a depender de la posición, van a depender de estos valorcitos phi, n, m, a, mayúscula, y S mayúscula. Donde todo eso que están ahí adentro son estos valores que están acá. Así que lo único que hay que hacer es meter todo esto y después decirle en qué posición queremos saber la tensión y vamos a obtener nuestro tensor de tensiones. ¿Se acuerdan cuando nosotros resolvimos, que creo que salió en el... No fue en el parcial, fue después. Tenemos un campo tensional. El campo tensional decíamos que dependía de la posición. Y sí, acá si nosotros metemos todos estos valores aquí adentro y ponemos las características mecánicas y despejamos, nos va a quedar solamente dependiente de la posición. Y a partir de ahí empezábamos a operar para resolver todos los ejercicios. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando R es igual a 0, estamos en el centro del área de contacto que se genera de ese circulito. Allí, haciendo un análisis al límite de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, tenemos que sigma 1 va a ser igual a sigma 2, van a ser igual a esto, y sigma 3 va a ser igual a esto. Eso para cuando el R es igual a 0. O sea, en R igual a 0. O sea, todas estas ecuaciones analizadas en R igual a 0. Y como no tenemos X1 y X2, lo único que va a variar va a ser X3. Bien. Vamos a resolver un ejercicio de dos bolitas que se ocupan. Le hago una pregunta. ¿Ese sigma 3,3
es igual a la fórmula de P sub 0, pero nada más que el X3 es igual a 0. ¿Puede ser? O sea, el P sub 0 se da en X3 igual a 0. Exacto. Okay. Y ahí empezás. Okay. Ahí arrancás. A ver. Dije la pregunta. Me olvidé la pregunta. Exacto. Ahí estamos. En la concentración de tensiones en vigas a flexión con orificio, sería no por orificio. Este es el casito que vimos el otro día, ¿se acuerdan? La concentración de tensiones en vigas a flexión que tienen un orificio. O sea, la concentración es porque aparece el orificio en el alma de la viga. ¿Ahí qué pasa? Supongan la flexión como analizamos nosotros en el ejemplo, con solamente momentos actuando, ¿sí? Bueno, dice, ustedes saben que se está viniendo la carrera de bioingeniería, así que vamos a empezar a resolver problemas también de bioingeniería acá, porque nos van a empezar a pedir ayuda a esta gente de la nueva carrera. En el diseño de un aparato de biomedicina usado para imagen y diagnóstico, entran en contacto una bolita de borosilicato de radio 20 milímetros y una esferita de aluminio de radio 10 milímetros. Las propiedades mecánicas son, ahí está el E de ambos materiales y el mu de ambos materiales. Y se le aplica una carga de 300 newton. Calcular el tensor de tensiones, suponiendo que R es igual a 0, para varios valores de X3 o coordenadas vertical. Y acá tenemos cuánto vale P0 y cuánto debería valer H. Si vamos a nuestro ejercicio, fíjense, tenemos, este es el enunciado, y lo único que tenemos que hacer es ir aplicando las fórmulas. La P es dato, R es dato, R E y mu de los materiales, de las esferitas son datos. Acá tenemos la esferita borosilicato y acá la esferita de aluminio. Y a partir de ahí empezamos a calcular el R asterisco, el E asterisco. Con el R asterisco y el E asterisco calculamos el A, que era, A era el radio del área de contacto. Calculamos el H, que sería la profundidad o lo que se acercan las bolitas en este caso. Calculamos P0, como dijiste vos, 3 medio de pi por A cuadrado. Kc, que es nuestra dureza, digamos. Y a ver, ahí está, 1292 y 0066. Perfecto, nos veo bien. Y esto que está acá es la distribución. Esto no sería P0, esto sería P, la PR, digamos, donde en 0 sería la máxima, que es P0. Y en los bordecitos del área de contacto nos termina siendo iguales a 0. Pero lo que nos pide es otra cosa, dice calcular el tensión de tensiones asumiendo R igual a 0 para varios valores de coordenadas X3. O sea, lo que nos está pidiendo es que nos pongamos en el centro de del área de contacto y vayamos hacia la profundidad de las bolitas. Y hacemos esto que está acá. Calculamos tau 33, que sería este sigma 3. Cuando X está igual a 0, esto se nos simplifica, nos queda menos P0. Y fíjense cómo es la variación de la tensión normal, o vertical en nuestro caso, a medida que nos alejamos de del punto de contacto. Cuando tenemos un área
perdón, cuando tenemos una profundidad igual al diámetro, el área de cuánto era el A, A nos daba 0,33. Acá 0,33, acá estamos a un radio. Fíjense, justo cuando estamos en un radio, nos queda la mitad, más o menos. 600, 1200. Cuando X3 nos queda igual, a ver, al área, si ahí está, si X3 es igual a A, esto nos quedaría 2 sobre A cuadrado, sobre 2 A cuadrado, o sea que cuando X3 es igual a A, en 0,33, aquí debería estar la mitad de la, que sería más o menos acá. Pero fíjense la variación como tiene. Tiene un fuerte descenso y después tiene uno más suave hasta que se hace asintótico. Bien. Entonces, vimos el primer caso que sería contacto entre esferitas. Pero puede pasar que nuestros materiales en contacto, uno de ellos sea auxético. ¿Cómo rompen con los auxéticos? Dijo uno el otro día. Pero es muy interesante ver justamente cuando estamos hablando de penetración, que sería como este caso que se nos está presentando ahora con la indentación cilíndrica, con la, ¿cómo se llama? Las presiones de contacto entre esferitas, que en este caso, como cuando analizamos la dureza de un material, podamos analizarlo a partir de las fórmulas que conocemos de la electricidad. ¿Ustedes dónde vieron esto? Una bolita que se mete en un sólido semiinfinito. En Rockwell, Brinell, uno de esos, cuando hacíamos en tecnología de ensayo de materiales. Bueno, ahora vamos a analizar qué pasa cuando una bolita se la quiere introducir en un material auxético y en uno que tenga módulo de Poisson positivo. Pero hasta ahora vimos esferitas. ¿Y no podemos considerar que esto es una esfera de radio infinito? Y bueno, hagamos eso. Lo único que tenemos que hacer es particularizar el ejercicio anterior para que el radio B sea igual a infinito. ¿Qué va a pasar? Que cuando el radio sea infinito, el R asterisco va a terminar siendo el RA y el E asterisco va a terminar siendo el E del sólido semiinfinito, que sería en este caso el material auxético, sobre 1 menos mu al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense, el R0 nosotros podemos considerar que es el radio de un proyectil. Y los módulos de elasticidad y de Poisson, los de la placa. Y a partir de ahí, otra vez, podemos definir la dureza para una cierta penetración. Y en este caso, el área A va a seguir siendo un circulito, pero va a tener esta forma. Que va a ser la misma, nada más que reemplazando el E y el R asterisco por los valores nuevos, que hasta acá no hablamos de auxéticos, sino solamente que tenemos una esfera de radio infinito. Pero vamos a hacer los análisis qué sucede cuando
el material de defensa o antipenetración es ausético, o qué mejora se logra si ese material es ausético, que aparentemente acá uno dice, cuando queremos penetrar, en lugar de desplazarse el material, porque es la forma lógica en que entendemos que deberían de formarse un material, lo hace en forma ausética, o sea que en lugar de que cuando nosotros comprimimos lo demás se traccione, sino que también se vuelve hacia adentro, o sea que se comprima y se supone que va a colaborar a la resistencia a esa penetración. Vamos a ver si a partir del análisis de las ecuaciones eso ocurre realmente así. Entonces, analizamos dos materiales. Una lana de cobre que tiene estas características, o sea, es ausética, y una de cobre común que tiene estas características, que es la del material convencional. Haciendo el análisis, lo único que hacemos es reemplazar por las fórmulas nuevas que tenemos de P y de H, y fíjense cómo la resistencia termina siendo mucho mayor cuando tenemos la lana de cobre y que cuando tenemos el cobre común. Es interesante que ustedes empiecen a jugar con los valores de mu para ver que en realidad no es siempre que ocurre así, sino que, por ejemplo, si tenemos valores de mu negativos, pero no cercano a -1, no tenemos tanta ventaja. Recién cuando el ausético, además de ser ausético, tiene un valor cercano a -1, ahí es donde empieza a cobrar importancia y a comportarse realmente como una mejora que podría colaborar a la penetración de ese material, que podría ser, por ejemplo, una placa, las placas antitrauma que vienen en no sé si vieron los chalecos de seguridad, además de las capas de Kevlar, que es una tela que vienen así en muchas capas, que hace que el proyectil disipe la tensión a lo largo de las fibras. Se coloca una placa antitrauma que generalmente es de material cerámico, es algo frágil, y que pretende reducir las deformaciones, porque si bien un chaleco sin placa antitrauma podría soportar el disparo, la profundidad de deformación para que actúe realmente la placa de Kevlar hacen que por ahí, si bien no lo perfore al muchacho, lo termina provocando daños importantes, incluso la muerte. Y en el caso de tanques, se usa para diseñar las minas o las placas antiminas, digamos, en la base. Y una vez había venido un ingeniero egresado de nuestra facultad que está trabajando en Colorado, en Estados Unidos, que estaba en el área de defensa, y una de los desarrollos que estaban haciendo eran justamente defensas antiaérea de tanques. Y ellos veían que conseguían materiales con características mecánicas que podían funcionar, pero lo que no podían resolver hasta ahora era el tema de la parte térmica, porque por las altas temperaturas que desarrollaban no había forma de detener
los misiles. Ellos hacían un ensayo con unos cilindros metálicos que lo chocaban a alta velocidad y veían que se derretía. La parte resistente pasaba a un segundo plano con respecto a la influencia que tenía la temperatura. Y bueno, esto fue hace muchos años, supongo que ya lo habrán desarrollado. Hasta ese momento ganaban los aviones. Bien, después ni los chinos hicieron un virusito y dejaron a todos patas para arriba. Bueno, entonces deberían resolver eso y reflexionar qué pasa, por qué para ciertos valores de Poisson no hay diferencias, que es lo que les había comentado, entre el material auxético y el material tradicional o convencional. Y para hacer esta reflexión, una ayuda, hagan una tabulación de los valores que toman K y G para los distintos valores de mu, y ahí, a partir de esto, de esta tablita, y las resistencias que vimos que tenían variación, a ver a qué conclusión llega o qué reflexión alcanza. Bien. Next. Inge, la pregunta. ¿Qué querés? ¿Qué pregunta te gusta? ¿La 2 ya dimos ya? ¿La 3 ya querés? Y son las 4:30. Sos su capo. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco. No hay problema. Porque después se me pasa y nos quedamos con 2 preguntas nomás. En el estudio de tensiones en extremo de fisuras en chapas, las tensiones se deducen. Ahí está. ¿Se acuerdan los ejemplos de fisuras que habíamos visto? Bueno, las tensiones se deducen. Ahí está. Bueno, nos queda este ejercicio nada más, así que vamos a meterle ficha, un poquito más de esfuerzo y ya lo tenemos. Vimos que teníamos un contacto entre esferas y decíamos, bueno, las esferas tienen cada uno un radio R, que puede ser distinto, y llegamos al extremo en el que uno de los radios era infinito. Pero siempre estábamos hablando de esferas. Puede pasar que en realidad sean elipses, digamos, sean cuerpos que tengan una generatriz elíptica. Y en este caso, si bien se tocan en un punto o en una línea, como vamos a ver ahora en un rato, una vez que evoluciona el proceso de formación y se acercan la distancia h que habíamos visto, a partir de la aplicación de la fuerza P, el área de contacto deja de ser un círculo. Pasa a ser una elipse, ¿sí? Va a ser una elipse, así como está. Entonces va a tener 2 radios, A y B. El caso genérico, denominado no conforme, es este que está acá, donde ustedes ven que las piezas que están en contacto ya no tienen un mismo radio, sino que tienen un radio mayor, un radio menor, R1', R2', R1 y R2. Bien. Ahora lo que debemos determinar, al igual que el caso anterior, sería nuestra área de contacto. Para determinar el área de contacto se obtienen valores que se llaman M y B, donde M es una relación entre los radios, todos los radios que intervienen, mayor y menor de cada una de las piezas, y B, además de los radios, interviene el ángulo θ, que es el ángulo que forman
los ejes principales de las piezas. Las dos piezas van a tener un eje principal. Bueno, el ángulo que se forma entre ambos ejes principales se llama teta. Y sirve para determinar B. El E asterisco, si suponemos que son del mismo material, se convierte en E sobre 1, 2 por 1 menos mu cuadrado. Y vamos a necesitar un valor n que es igual a 2/3 de E asterisco. ¿Para qué? Para calcular el área de contacto. El área de contacto sale a partir de aplicar los valores de esta tabla, que nos da CA y CB a partir del valor que toma alfa, donde alfa se obtiene como el arco del coseno que está determinado por un medio de B por M que habíamos calculado recién. Entonces, calculamos B por M sobre 2, eso nos da el coseno, de ahí sacamos alfa, una vez que tenemos alfa, sacamos los coeficientes A y B, que eso van a ser una medida de los radios de nuestra elipse del área de contacto. Entonces, A, el radio mayor, va a ser CA, que sacamos de la tabla, por la raíz cúbica de P por M sobre N. Aquí está el N que calculamos recién, el M es el que calculamos al principio, y B de la misma manera, pero con C sub B. Igual que en el caso anterior, la presión máxima de contacto es 3P sobre 2 pi por A cuadrado, era en el caso anterior, ahora es A por B. O sea, seguimos con la lógica, nada más que intervienen una serie de factores que tienen en cuenta la configuración geométrica de cada una de las áreas, de las piezas en contacto, y el ángulo entre los radios mayores o radios principales, ejes principales. Bien, estas tablas de Hertz, estas suelen estar tabuladas según el fenómeno, entonces muchas veces ya terminan siendo problemas que ya están tabulados. ¿Qué nos piden resolver? Fíjense, nosotros tenemos una figura que está aquí, que es muy parecida a una rueda de ferrocarril que está sobre un riel de ferrocarril. Suponemos que la carga aplicada sobre el eje de nuestra rueda del tren es de 90 kN. El módulo de elasticidad decimos que es igual para ambos, suponemos que son del mismo material. El mu es el mismo porque es el mismo material, y los radios son 0,4 de la rueda y 0,3 del angulito que tiene la rueda en el otro sentido, digamos. Es una... vieron que tiene una rueda, las ruedas tienen un chanfle, tienen una inclinación. Y a los radios de las vías los consideramos planos, o sea, consideramos que la vía no tiene ningún tipo de radio, o sea, es plana, entonces R1 y R2 primas son iguales a infinito. Y consideramos que θ está rotado un ángulo de 90. Ahora bien, bueno, una de las cosas que cuenta el tío Richard Feynman, que le preguntaban a todos los que iban al MIT a estudiar y para ver qué tan brillante era una de las cosas era por qué el reflejo en el espejo
no quedaba uno dado vuelta, y otra era por qué los trenes nunca se salían de las vías, cuál era la razón por la cual siempre volvían a su lugar. Y bueno, tenía que ver con este radio 2 y el chanfle que tienen hacia adentro los trenes, y en realidad las vías también, así que lo deberíamos considerar. Lo único que tenemos que hacer acá es aplicar las fórmulas. Entonces, tenemos los R, tenemos las fuerzas, el E ya lo tenemos, digamos. Calcularíamos el E asterisco solamente. El θ es pi sobre 2. M sale a partir de las relaciones de los radios, donde los radios, estos que están sobre infinito desaparecen, lo mismo que acá, que desaparecen todos estos sobre infinito. El B, coseno de alfa, dijimos que salía de un medio de B por M. A partir de ahí sacamos alfa. Con alfa obtenemos los coeficientes CA y CB. Con los coeficientes CA y CB obtenemos los radios de nuestra elipse, ¿sí? Y tenemos todos los elementos para calcular nuestras presiones en el área de contacto. Y para conocer también el área de contacto que se genera por este fenómeno que, sobre todo los que sigan vía de comunicación, van a tener que por ahí muchas veces tener en cuenta. Y les digo, en la parte de ferroviaria es impresionante la cantidad de situaciones en las que tienen que aplicar muchos de los conocimientos que en distintas asignaturas fueron obteniendo y que no están dados en forma específica en ninguna de las de la orientación. Esto, la verdad que estaría bueno que alguna vez algunos de los egresados que están trabajando en el área ferroviaria hagan un poquito una recopilación de todas sus experiencias y nos vengan y nos cuenten un poco el desenvolvimiento en esa área de la ingeniería que es bien interesante y que la verdad que en la Argentina desgraciadamente estuvo muy abandonada durante muchos años. Bien, con esto hemos terminado. La próxima clase vamos a tener los últimos 3 ejercicios. Tensiones sobre cáscaras, explosiones y finalizamos, y por ahí después vemos, no sé si está Ariel. Sí, Pablo. Bueno, te escuchamos. Escuchando atentamente la clase. Bueno. Escúchame, no, lo que tenemos que definir no tenemos que definir, yo puse una fecha tentativa del parcial y me han preguntado si esa fecha es definitiva. Bueno, no es definitiva, es solamente tentativa, es a los efectos de que si ustedes tienen, digamos, si la mayoría no tiene problema, no hay mayor inconveniente en mover el parcial a esta altura del año porque la verdad no hay clases ya para ese entonces, así que siempre recuerden que hay que dejar un pequeño margen para el recuperatorio, ¿no es cierto? O sea, el recuperatorio va a ser al toque. Y siendo que este año tenemos todos estos problemas de que tienen que ser dividido el parcial en teoría y en práctica, entonces sería bueno ir definiendo. Yo ya ni me acuerdo qué fecha puse en la página. Lo agarré y puse el dedo así, pic, y marqué. Dice que faltan 20 días, así que sería... El 25 de noviembre, correcto. No sé si hay clase, ya creo que no hay clase ahí, ¿no? Bueno, en principio lo dejaríamos ahí. Si ustedes encuentran algún problema, quieren moverla, acuérdense siempre de lo que les estoy diciendo, de darnos margen para hacer todo lo que hicimos en el primer parcial,
Así que, bueno, yo quedo a la espera de que ustedes se comuniquen conmigo, me digan o lo hagan vía correo o en alguna consulta o en la clase de Pablo. Prácticamente no tendríamos problema en movernos, ¿cierto, Pablo? No, ni un problema. Porque en realidad nosotros podemos conseguir la banda, lo ideal sería que nosotros tenemos el jueves, ¿no es cierto? Yo creo que puse jueves. Y por lo que está diciendo, si es 25... 26, disculpa, 26. 26, acá está, 26 jueves. Que es el día del no docente. O sea que justo cuando los no docentes no van a trabajar, nosotros vamos a estar haciendo... Por suerte esta vez no tengo que esperar que nos abran la facultad. Exactamente, si fuese presencial la prueba estaríamos con problemas ahí, ¿sí? Sí, ahí estaríamos, mirá qué puntería que tengo también, yo ni miré el calendario. Pero no hay problema, ahora nosotros no hay tal problema. No, nosotros no tenemos ni idea del profesor, nada, no le metimos derecho. No, por eso. En realidad diría yo que ese día sería mejor porque nosotros ya nos asignan la banda el jueves. Ahí tendríamos que pensar en que después, qué sé yo, supónganse, rendiríamos 1 de diciembre, ¿qué es el primero? ¿Eso es mesa? Y bueno, claro, ahí tenemos mesa. Puta, eso es mesa, che. Ahí está medio cagado, porque vos pensás que se rinde el 26 y después falta rendir la teoría. Ahí se puso feo. Bueno, podríamos rendir, es un tema, ¿no? Podríamos rendir la teoría y ahora podríamos rendir ¿qué día podemos rendir la teoría? La puta madre. Mirá, yo no sé si ahí nos vamos a tener que correr entonces, Pablo, para poder rendir la teoría esa misma semana. Entonces hacemos el martes, el 24. Sí, va a tener que ser el martes. Y el viernes pedimos para claro, la teoría. Supónganse, si por ahí no son tantos no se presentan tantos, corregimos rápido y el 20, si podemos el jueves mismo ya tomamos la teoría. Bueno, sí, martes y jueves. Sí, si no queda el viernes, ¿no? Que siempre nos estaría quedando el viernes como fusible, digamos. Genial, dale. Y después sí, quedaría el recuperatorio, que yo estimo que la rendida recuperatoria la podemos hacer de estilo tradicional. Un solo día todos juntos, con la hojita. Digamos, pero no en la mesa, digamos, en la semana de la mesa, pero no en la mesa. No en la mesa, porque justamente a diferencia de otros años, nosotros siempre tomamos recuperatorio con la mesa, pero este año se nos complican las cosas. Por el sistema, nos da lo mismo ponerlos a todos en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, ahí el recuperatorio podría ir el 9, digamos, o durante toda esa semana, digamos. Sí, hay una semana cortita ahí, en la que está en el medio, es cortita. Sí, complicado el tema. No sé. En realidad es cortita, no sé, porque nosotros feriados tampoco, ¿viste? No sé qué onda. Sí, no sé, ponen feriado para quién, porque no entiendo. Lo que podríamos, bueno, si ustedes tienen que evaluar, si alguno, por ejemplo, quiere que tomemos el parcial antes, por decir así, durante la semana del 17 al 20, se puede tomar el parcial. Se podría tomar una semana antes. Yo más que nada, ¿saben qué pasa? Yo más que nada pienso en la mesa, en que a ustedes no le fusilemos la mesa. Esa sería la cuestión que yo estoy pensando. Por ejemplo, si yo tomo el 24, como digo, y tomamos el 27, como decimos, yo te digo, le estamos clavando una espada a la primera mesa de diciembre. No sé, eso es de mi impresión, ¿no es cierto? Que van a aprovechar para rendir si están rindiendo estabilidad 4. Acá me pone un cartelito, en tercero tenemos parciales 18 y 19. Y bueno. Sí, también eso es posible. Sí. Escuela. Para mí el 24 está bien, parcial, y el 27 hacer la teoría y le ponen recuperatorio entre las mesas, del 9 al 11 de diciembre. Bueno, no habría, mirá, yo te explico algo. A mí el recuperatorio nunca me saca el sueño, porque yo estimo que los que van al recuperatorio, en un 90% aprueban la materia. Hay siempre un 10% que imposiblemente y ridículamente no la aprueba, pero es solo el 10% de los que van al recuperatorio. Ahora, ¿por qué no me preocupa? Porque yo considero que ustedes aprueban estabilidad 4 y es como si rindieran estabilidad 4 en la mesa que va del 14 al 18.
digamos. En ese sentido, no están tirando nada, pues están gastando una mesa en una materia. No me gusta joderle también la mesa del 1 al 5. Pero bueno, acá no hay manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? No hay medio que no hay manera, ¿no? El 24 está bien, profe. Bueno, dale, bueno, que ya dejamos ahí arranca dejamos ahí el 24. el examen. La preguntita.